claro, porque después no van a estar diciendo, Lic, fíjese que no puedo ingresar, Lic, ayúdeme a ingresar. Eso no lo puede hacer el docente, porque el problema está fuera de esta clase. Se los digo con claridad, se los digo expresamente, para que efectivamente no vayan a estar diciendo, es que yo no sabía, el Lic nunca dijo. Los estoy diciendo, tienen que solventar su problema a la brevedad. Si ustedes, los 8 o 10 que solicitaron autorización en este día, si continúan en la misma circunstancia, el 12 de febrero no se van a poder examinar, porque la plataforma es en automático y ahí no hay quienes de acceso o no acceso. Ustedes ingresan y todo es automático, todo es virtual. Ahí no es como el examen, no hay nadie administrándolo. El examen se carga en una plataforma, usted ingresa con un link y todo es automático. Ahí no hay quien le permita autorización o no autorización. Estoy siendo claro, la tercera clase de Derecho 2, el próximo domingo es la cuarta clase y el siguiente sería el primer parcial de Derecho 2. Lógicamente se los voy a confirmar, pero casi seguro que es el 12. Entonces vamos, solo permítame un momentito, aquí un momentito, un segundo. Entonces, hago la aclaración, compañeros, porque si no después, en serio, que generalmente lo primero que hace el estudiante, es echarle la culpa al docente. Insisto, anoche, tarde-noche, hice la actualización última de invitación a clase. En teoría, eran los últimos asignados y ya no tendría por qué estar solicitando autorización nadie. Entonces, voy a intentar el próximo sábado, lo hago siempre, sábado hago otra invitación y otra actualización para aquellos que en transcurso de la semana se asignaron, se inscribieron o resolvieron su problema. Si para el próximo sábado todavía hay quien solicita autorización, yo sí creo que ya va a estar en verdaderos problemas para el examen parcial. Hoy vamos a dar la continuación al curso que teníamos sobre que estábamos viendo el comerciante. Yo creo que yo no les puedo dar página de evaluación, no puedo, pero yo creo y estoy casi seguro que vamos a llegar a la sociedad anónima y vamos a llegar posiblemente a las características de la sociedad anónima. Por favor, apunten, no le puedo dar página porque, vamos a ver, características de la sociedad anónima, entonces, vamos a llegar hasta, vamos a ver, ahorita les digo. Algunas cosas van a estar, voy a llegar a principios que rigen el capital, por favor. Apunten, principios que rigen el capital es dentro de la sociedad anónima. Principios que rigen el capital. Usted ubique ahí en qué página de su libro está. Hasta ahí es el primer parcial. Todavía faltan algunas páginas que van a quedar para el final, más el libro de final. Por favor, principios que rigen el capital. Ahí está, ahí vamos a llegar en el primer parcial. Emil Chacón. Licenciado, buenos días. Disculpe la molestia. Fíjese de que efectivamente yo por cambio de jornada hasta el día de hoy me pude conectar, pero me mandaron el enlace, creo que estamos bien. Una consultita respecto al material de apoyo que usted está indicando en este momento. Este material, disculpen, ¿dónde lo podría conseguir para poderme inscribir? Por favor, alguien que den el número dime del grupo del chat a la compañera para que se anote ahí y por favor socialicen el libro y explíquenle qué libros son, por favor, porque ya ahorita tenemos la tercera clase. Son 3 libros que vamos a usar y ahorita estamos usando el primero. Por favor, alguien que le explique en el chat, por favor, y que le facilite el libro que todos tenemos. Ya se lo van a facilitar, Emily. Muchas gracias, Vic.
Principios que rigen el capital, por favor, se ubican, lo estoy diciendo ahorita, la segunda clase, la tercera clase y penúltima antes del primer parcial, hasta principios que rigen el capital. Anótenlo, por favor. No doy página porque yo estoy usando un libro viejito y entonces ustedes, por favor, en su libro guíense por temas. E inician la sociedad anónima. Viene después de la sociedad anónima, características de la sociedad anónima, capital social y características del capital. Ahí, principios que rigen el capital. Ahí, en los principios que rigen el capital de la sociedad anónima. Ahí va a ser, eso incluye el primer parcial. ¿Estamos claros? Sí, Lic, ¿Estamos gracias. claros? Bueno. Lic, Anoten, hasta el inciso E. ¿Qué manda? Como terminan del inciso E, hasta ahí sería. Sí, efectividad y realidad. Ahí sería. Gracias. No doy página porque yo no uso el mismo, no estoy usando el mismo texto que están usando y que algunos puede haber alguna variación, entonces por eso doy temas. Creo que en algunas páginas será página 100 y algo. Denme el número de página de algunos. 138. 138, hasta ahí sería. Bueno, empezamos entonces o damos continuidad, si no habría alguna otra pregunta, con los auxiliares del comerciante. Ya vimos el comerciante individual, ya vimos el comerciante individual, ya vimos el comerciante social, vimos toda la teoría general de las sociedades, que esto me va a permitir avanzar rapidísimamente en todo lo que viene. Hay parte que ustedes tienen que, lógicamente, estudiar y leer, ¿ya? Y hay otra parte, pues, lógicamente, que yo explico y que yo doy. Vemos entonces ahorita a los auxiliares del comerciante, después de haber visto el comerciante individual y el comerciante social. Voy a compartir, ya saben que mis diapositivas, pues, no tienen mayor información, simplemente son algunos conceptos, algunas imágenes, que lo que me permite es ver los conceptos que voy a explicar, graficar los conceptos que voy a explicar. Eso es lo que en algún momento me permiten estas diapositivas. ¿Qué pasa con el comerciante? Cuando el comerciante tiene éxito en su actividad lucrativa, lo que hace el comerciante es, por ejemplo, tiene una panadería, tiene una zapatería, entonces empieza a colocar más panaderías, más zapaterías, y entonces eso hace que ya la zapatería que yo puse hoy y que yo la puedo atender, o que atiende mi esposa, mi hermana, mi hermano, que la puedo atender yo, ya abro otras zapaterías y entonces yo ya necesito de personas que se encarguen que se encarguen de atender a la clientela, que se encarguen de comprar, que se encarguen de comprar la materia prima que yo vendo, de comprar la mercancía que yo vendo. Ya hay personas que efectivamente estén pendientes, que falta harina, que falta azúcar, que en la zapatería está pendiente que faltan zapatos de niños, ya solo hay tallas grandes, o sea, ya hay una persona, ya tiene que tener el comerciante una persona que le auxilie. Y eso es lo que se llama auxiliar del comerciante. La persona, fíjese bien, esto ya le digo, esto es para ustedes, pero el comerciante realiza una actividad comercial. Eso es sobre. ¿Por qué dice? Por cuenta y en nombre del comerciante. Y se encuentra subordinado al comerciante. ¿Qué significa eso? Que el auxiliar del comerciante, imagínense usted, aquí tenemos al comerciante que le ofrece a la persona el producto, ¿sí? Esta persona es lo que se llama un auxiliar, porque no es él el comerciante. Él es el que atiende al cliente, que atiende la clientela, así como mire, aquí hay un auxiliar del comerciante que está ofreciendo, él no es el comerciante.
En algunos casos puede ser, pues, estoy hablando cuando una persona ya tiene varios locales comerciales y que ya necesita de contratar personas o que más personas atiendan. ¿Sí? Ahora, pero si yo tengo únicamente una panadería y yo lo quiero atender, yo no necesito de nadie. Pero desde el momento en que yo contrato a alguien para que despache, para que atienda al que va a comprar pan, esa persona que yo contrato para que me atienda al cliente, ese es un auxiliar del comerciante. En tanto soy yo el comerciante, soy yo el propietario y soy yo el que atiendo, ahí no hay auxiliares. Pero desde el primer momento, desde el exacto momento en que yo necesito contratar a alguien para que me atienda la panadería, la tortillería, la pastelería, ¿sí? El restaurante, desde el momento que contrato a alguien para que me atienda al cliente, esa persona que yo contrato es mi auxiliar. Por eso es que dice que realiza una actividad comercial, sí, porque atiende y presta un servicio, por cuenta y en nombre del comerciante. ¿Esto qué significa? Que este que está aquí, que es auxiliar del comerciante, este que está aquí, que es el auxiliar del comerciante, él no actúa por cuenta propia. Él actúa, imagínense usted, pongámonos este ejemplo, aquí atrás está el comerciante, el verdadero dueño de esto, el verdadero dueño de esto, el verdadero dueño de todo esto, ¿sí? Aquí está el comerciante. Contrata a alguien que atienda, pero él atiende en nombre del comerciante. Él compromete al comerciante, actúa en nombre del comerciante y por cuenta del comerciante. Y está subordinado a él. ¿Por qué se dice que está subordinado al comerciante? Porque tiene un salario, porque él atiende las instrucciones del comerciante. El comerciante es el que le da las instrucciones. Cuánto cuesta, cuánto debe cobrar, cuánto lo debe disminuir si es que en algún momento lo que nosotros decimos le regatean. O bien simplemente le dice, estos precios son fijos y no admiten ninguna modificación. Él es el auxiliar del comerciante. Entonces, esa es la auxiliar del comerciante, realiza una actividad económica porque lógicamente compra y vende, pero no en nombre propio, en nombre del comerciante. Y es un subordinado del comerciante. Por eso es que dice aquí, subordinado del comerciante. ¿Sí? Por ejemplo, este que se llama dependiente demostrador. Esta persona que atiende al cliente se llama dependiente del mostrador. Es la persona que cuando usted ve una zapatería, es la que le baja los zapatos, le saca los zapatos, es la que le dice se le ve muy bonito para que usted lo compre. Ese es el dependiente demostrador. Es un auxiliar del comerciante. Pero también hay otros auxiliares también que se llaman factores. ¿Sí? Pero el factor tiene la característica que dirige una empresa y contrata en nombre del comerciante. Por ejemplo, aquí mismo. Este es un factor. Porque él dirige a la empresa. Tiene labor de dirección. Él no es como él que atiende al público. ¿Ves? Este atiende al público. Se llama dependiente demostrador. Este dirige la empresa. Contrata a la empresa. Pero todo siempre es, compañeros, que no se les olvide, que es un auxiliar y por lo tanto actúa en nombre del comerciante y compromete al comerciante. Y dentro de este factor, aquí podemos encontrar los gerentes. Aquí están. Un gerente es un factor porque dirige una empresa y contrata, negocia en nombre del comerciante. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos, que es el que lo va a contratar a usted al cargo de auditor. Este gerente es un auxiliar del comerciante, pero legalmente se llama factor. Nosotros lo conocemos como gerente. Gerente de recursos humanos, gerente de operaciones, gerente financiero.
¿Por qué? Es el director, él dirige, él da instrucciones, él da órdenes, él puede contratar a un empleado, él puede despedir, él puede contratar un arrendamiento, él lo puede dejar, pero todo lo hace en nombre del comerciante. ¿Qué significa hacer en nombre del comerciante? Que si yo, imagínese usted, veamos esto, si él le vende un objeto a este cliente defectuoso, nosotros vamos y le reclamamos a él, pero él actúa en nombre del comerciante. El verdadero responsable es él. Él es el que debe resolver. Él no puede, porque él es el dependiente. Y sin embargo, si nos damos cuenta, nosotros imagínense, compramos un par de zapatos y al otro día se le cae el tacón, ¿con quién regresamos a pelear? Con el dependiente del mostrador, quien nos vendió. Pero nosotros sabemos que él no puede resolvernos, él no puede decidir si le devuelve el dinero, él no puede decidir si le cambia los zapatos, él no puede decidir eso. Tiene que pedir autorización del comerciante, porque el auxiliar actúa en nombre del comerciante. Y entonces, el comerciante es el que debe resolver, ¿sí? Y a veces no comprendemos eso. Y nosotros nos vamos a pelear con el dependiente del mostrador. Y él lo único que hace es llamar a su jefe, dice él. Su jefe es el comerciante. Él es el que puede resolver. Y mire, fíjese que aquí hay una persona que se le cayó el tacón y está muy enojada y quiere que le devuelva el dinero. Él le da las instrucciones. Y entonces él le puede decir, ofrecerle otro par de zapatos, ¿sí? Pero si insiste mucho, devuélvele el dinero. O puede ser que el comerciante diga, decirle que no podemos hacer nada. O se lleva otro par de zapatos o se lleva otro par de zapatos. O sea, él le da las instrucciones. El gerente general también. Entonces, el gerente general tiene labor de dirección porque da instrucciones a toda esta planta de empleados, contrata a toda esta planta de empleados, puede despedir a toda esta planta de empleados. Pero imagínese usted para que vea la responsabilidad que yo le estoy enseñando. Imagínese, él viene y despide a B. Presumamos que aquí está B, ¿sí? Y él lo despide. ¿Sí? B lo que hace es que demanda porque no le pagan sus prestaciones. Oiga bien, lo demanda. ¿Pero a quién va a demandar? ¿Al gerente que lo despidió? ¿Que lo contrató y después lo despidió? ¿A él lo va a demandar? No. ¿Por qué? Porque ese actúa en nombre del comerciante. Eso significa que sus acciones comprometen al comerciante. Y entonces, B, si quiere demandar, tiene que demandar al verdadero comerciante. Que está aquí. No al gerente, porque él es un auxiliar, solo representa al verdadero comerciante, que en este caso sería el patrón. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, Okay. Ahí estamos, claro. Ya después de haber entendido el concepto, y entonces ya venimos a ver los diferentes auxiliares. Y entonces ya lo vamos a comprender perfectamente bien. Esto es lo importante. Comprender el concepto de qué es un auxiliar. Estar bien, y entonces ahorita que nosotros vamos a mencionar a varios auxiliares, y que ustedes van a leer algunos otros, ustedes ya van a entender. El auxiliar, él solo representa al comerciante. Actúa en nombre del comerciante, pero ante cualquier problema, quien responde es el comerciante. Los demás son auxiliares. Ayudantes, pues, son lo que aquí se llaman auxiliares. Los que le ayudan a realizar sus actividades o sus actos mercantiles o actos de comercio. Y entonces, dentro de los auxiliares tenemos a los factores, a los dependientes, a los corredores, a los comisionistas, a la bolsa de valores. Son auxiliares del comerciante. Los factores, ya sabemos, es un gerente, y el gerente generalmente, este gerente, miren, y ahorita voy a borrar acá,
ya no me sirve. Hay cosas que ahorita ya no me sirven, entonces voy a borrar para continuar con la otra explicación. Entonces voy a borrar aquí. Ya me sirve aquí. Solo me voy a quedar con el comerciante para que no lo perdamos de vista. Esto es lo que tenemos que tener claro, que el comerciante, este es el comerciante, y que eso no lo podemos perder de vista, aunque muchos lo pierden de vista. Y nos centramos en los auxiliares, y realmente nos debemos centrar en el comerciante que está aquí. Y entonces hay un auxiliar, este comercial, este auxiliar que tengo aquí, ¿sí? Tiene un vínculo, una unión con este comerciante. ¿Eso qué significa? Que este auxiliar es empleado de este comerciante. Que él recibe salario de este comerciante. Y que el comerciante puede tener un contrato de trabajo con él. Esto está en su libro. O bien puede tener un nombramiento. O bien puede tener algo que se llama un mandato. Eso está en su libro. Un mandato. ¿Sí? Entonces, esta persona, este comerciante, puede contratar a esto a través de un contrato de trabajo, contrata al gerente, a través de un nombramiento, que la Asamblea General lo nombre gerente general, o a través de un mandato. Este comerciante contrata a un abogado y le dice, yo quiero tener un mandatario, ¿sí? Este mandatario, sus acciones están contenidas aquí en el contrato de trabajo, dice que va a hacer. Aquí en el nombramiento dice sus actividades. En el mandato se hace en una escritura pública, que eso lo hace un notario, ¿sí? Y en esta escritura pública se le nombra y aquí se le dan las facultades que va a tener este auxiliar del comercio. Y entonces, este auxiliar este factor puede estar unido con el comerciante por un contrato de trabajo, un nombramiento de asamblea o bien por un mandato elaborado por un notario. Esa es la forma en que puede desempeñar sus funciones. ¿Qué significa esto? Que siempre el factor va a tener sus funciones escritas. Él tiene que tener la facultad de nombrar y despedir, si no, no puede despedir, de contratar y de negociar, si no, no lo puede hacer, porque es sujeto al comerciante. Luego tenemos a los dependientes. Un dependiente es exactamente esto que ustedes ven aquí. Por eso es que tengo esto, por eso es que yo tengo estas figuritas, porque esto me sirve para explicar y para que ustedes vean la diferencia. Un dependiente principalmente tiene la función, perdón usted, tiene la función que tiene trato con el público. Esa es la diferencia con otra persona, por ejemplo, el factor no tiene trato con el público, este tiene trato con el personal, ¿sí? Pero el dependiente tiene trato con el público y esta es una de las características. Por eso les digo, este es un auxiliar porque tiene trato con el público. Este es el mejor ejemplo. Miren, esto es un dependiente porque tiene trato con el público y aquí le está ofreciendo y ella está viendo a quién le compra porque este le está dando 900, esto se lo da en 1000 y ella está viendo a quién. Esta persona que tiene trato con el público, eso es un dependiente. Generalmente tienen que atender al público, pero también hay uno que se llaman dependiente viajero. ¿Qué es el dependiente viajero? No está en un local, sino que sale a vender. Sale a las calles, a tocar las puertas, a vender.
un material, una mercancía. Eso se llama dependiente viajero. ¿Por qué? No trabaja en un establecimiento, sino que trabajan fuera del establecimiento, pero igualmente están vendiendo mis productos. ¿Ya? Ese es un dependiente, el dependiente demostrador. El dependiente es el que atiende al público en el local comercial y el dependiente viajero lo atiende afuera. Y así nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos los corredores que también son auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, el corredor de seguros, no sé si usted lo ha escuchado. El corredor de seguros tiene una característica, ¿sí? En donde, vea cómo es el corredor de seguros. El corredor de seguros, lo voy a ejemplificar con este. ¿Sí? El corredor de seguros celebra, el comerciante contrata a una persona que se llama corredor, el de seguros. Este corredor lo que hace es buscar clientes para este comerciante. Él solo los busca. Y cuando celebra un negocio, lo pone en contacto a través de él con el comerciante. El corredor solo contacta, busca clientes. ¿Sí? Busca clientes y entonces tenemos el corredor de seguros. Tenemos, imagínense, la aseguradora, no sé, cualquiera de Guatemala, guatemalteca. La aseguradora guatemalteca contrata varios corredores. Esos corredores lo que hacen es buscar clientes. Y entonces ahí tenemos a los vendedores de seguros que nosotros le llamamos. Y entonces viene y le dice, mire, fíjese que yo le vendo un seguro de carros. Le vendo el seguro de carros A, el segundo de carros B y el segundo de carros C. Ese es el corredor. Y usted elige cuál. Usted hace la negociación, ve las ventajas, desventajas y dice, quiero este. Entonces, hace toda la negociación, pero él no lo asegura a usted, porque él es un corredor. Él tiene contacto con una verdadera aseguradora. Él solo pone en contacto a los clientes. Y si no, veamos lo que dice. Corredor, eso está en su libro, no le digo páginas porque no va a coincidir mis páginas. El corredor es el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. El corredor que está aquí, ¿sí?, solo sirve para poner en contacto al verdadero asegurado con la aseguradora. Por eso se llama vendedor. Eso se llama corredor de seguros. ¿Qué gana él? Un porcentaje de lo que él le va a pagar a la aseguradora por haber contratado el seguro. Entonces, eso es un corredor de seguros. Es un intermediario, por decirlo así. ¿Ya? Pero solo busca clientes y los pone en contacto. Eso es su función. Eso es lo que se llama el corretaje o se llama corredor de seguros. El comisionista también es aquel que realiza una actividad de comerciante. Por ejemplo, los que se dedican a bienes inmuebles es un comisionista, porque resulta que le vende a usted una casa y él gana un porcentaje del precio de la casa. Eso es un comisionista, que también es un auxiliar del comerciante. Es decir, son aquellas personas que apoyan a los verdaderos comerciantes, ¿sí?, con los clientes para mover los bienes, para mover las mercancías que el comerciante se dedica a vender o a ubicar o a obtener ganancias. Entonces vemos nosotros cómo esto es efectivamente el corretaje. Es un auxiliar
porque pone en contacto a las personas con el comerciante principal, que en este caso es una aseguradora. ¿Ya? Y ustedes saben que la aseguradora, hay que ser realista, vamos a ver el contrato de seguros para el segundo parcial, vamos a ver el contrato de seguros, donde lo que buscan es prevenir una eventualidad, pero realmente las aseguradoras en su mayoría lo que evitan es pagar. Por ejemplo, recientemente me entero de un caso, no voy a mencionar las aseguradoras, pero hay una aseguradora X, mire esto pues, una aseguradora X vende un seguro de desempleo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que usted paga una mensualidad para que si usted se queda de desempleo, la aseguradora le paga por 3 meses su salario, ¿sí? Y cualquiera dice, oh, qué bonito, ¿sí? Y el costo del seguro, pues, no es tan alto. Y usted dice, bueno, pues, en este momento de pandemia, pues, mejor aseguro mi empleo. Por lo menos tengo 3 meses asegurado mientras busco trabajo. Ok. Y usted firma un seguro, una póliza se llama el contrato de seguros, ese documento que tiene todas las condiciones, si usted firma eso se llama póliza, ese es el contrato de seguro, usted firma su póliza, ¿sí? Y llega el evento, lo despiden, ese es un caso real que acabo de conocer. Llega el evento, se lo despiden y entonces él presenta su solicitud. Vea esto. Miren, señores aseguradoras, yo estoy asegurado, entonces aquí le presento mi carta de despido para que me paguen durante el salario durante 3 meses. ¿Sí? Lógicamente, la aseguradora le dice, bueno, quiero ver la carta de renuncia y le dice, ah, pero no se lo puedo pagar. ¿Pero por qué? Si aquí está mi destitución. Sí, pero fíjese que la carta de renuncia debe tener, 1, papel membretable de institución dirigido a usted, debe tener la fecha de inicio de la relación laboral, debe tener la fecha de finalización, debe decir expresamente por qué le despidieron, debe decir cuándo usted abandonó las labores efectivamente, debe decir que en algún momento usted, si incumplió alguna cuestión disciplinaria de la empresa, debe decir si usted fue sancionado dentro de la empresa en los últimos 6 meses. Dígame usted, ¿qué carta de despido tiene eso? Ninguna. Dígame usted, en el momento del despido, que es un shock para cualquiera, usted va a estar pensando y le va a pedir a su patrono, por favor, inclúyame a mí, por favor, en la carta, cuándo ingresé, cuándo entré, cuál fue la causa, dígame, por favor, que no tengo ninguna llamada de atención en los últimos 6 meses. Uno no está pensando en eso, compañero. Cuando uno despide, lo primero que uno piensa es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, cuando presenta su reclamo, la aseguradora le dice, como su carta solo dice a usted que lo despidieron y que le van a pagar sus prestaciones y no cumple las condiciones del seguro, entonces no le puedo pagar. Y todavía le dicen a mi cliente, si quiere, demándenos. Yo solo le llamo una estafa. Y, lógicamente, viene y dice, pues, voy a desistir del seguro y ya no lo pago. Sí, pero lo pagó durante 2 años. ¿Y ese dinero dónde está? Se lo quedó la aseguradora. ¿Le pagaron? No, porque eso sí es real. Usted, para que le paguen el seguro, debe cumplir con todas las condiciones que la aseguradora le pida. Si no, no le pagan. Por ejemplo, ahora, con esto de las tormentas y huracanes, ya los seguros dicen que por daños de la naturaleza, como tormentas, huracanes o erupciones de volcán, el seguro no paga. Por ejemplo, hay una tormenta, genera grandes cantidades de viento, altas velocidades, eso hace que se caiga un árbol, le cae sobre su carro y usted viene y dice, voy a la aseguradora que me lo reponga. No, porque la aseguradora dice que no incluye daños ocasionados por tormentas, huracanes o bien erupciones.
Entonces, generalmente el seguro, la póliza, es un contrato en donde la letra es a fuente 4, creo yo. A eso sí realmente, literalmente, hay que leerlo con lupa. Porque si no, usted no lo puede leer. Y un documento tupido de letras, en donde lo que menos llama la atención es leerlo, precisamente por eso. Y ahí, en esas letras pequeñitas, están todos los detalles de pago del seguro. Y generalmente tiene condiciones que usted solo se entera que existen cuando usted plantea su reclamo porque necesita del seguro. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, que este es el corretaje, como consecuencia del corretaje, que lo más común es el corredor de seguros, ¿ya? Y nosotros muchas veces le hacemos la reclamo. Fíjese bien, pasa otra cosa. Nosotros, o los que en algún momento están asegurados, yo digo nosotros, personas que están asegurados, hacen los reclamos al corredor de seguros. Y el corredor de seguros no me puede resolver nada, porque él solo sirvió de intermediario. El corredor lo que hace es que traslada su queja al asegurador, que es el verdadero comerciante. Y quien va a resolver es la aseguradora, no el corredor. El corredor no tiene ninguna facultad de resolver nada, porque él ni siquiera forma parte del negocio. Él solo los acercó. Él solo los puso en contacto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lic. Sí, ¿Sí? licenciado. Muy bien, Lic. Ok. Estoy complacido conmigo mismo, fíjese. Porque yo veo que parece que estoy explicando bien, porque cuando pregunto todo está muy clarito. Eso me da gusto. Ojalá que sí sea. ¿Ya? Es que sí se le comprende bastante, Lic. Ah, bueno, muchas gracias. No le digo más. Lic, gracias. Estoy Gracias. contento. Lic, gracias. No. Muy buena la explicación, Lic. Ok, gracias. Sí, Lic, tal vez solo para completar algo, Lic. Por ejemplo, los bancos también con la aseguradora, ¿verdad? Si le dan un préstamo a uno, algunos bancos, pues la aseguradora cubre hasta, si uno fallece, cubre hasta los 6 Ajá. meses, 8 meses, dependiendo de la política de las instituciones financieras, para tomarlo en cuenta también, porque a veces dice, mire, no hereda deudas, pero también tienen sus condiciones, ¿verdad? Si uno fallece a los 5 o 4 meses, tampoco ya no cubre la aseguradora. Ah, bueno, pero eso de que no hereda deuda sí le voy a corregir. Sí, las deudas sí se heredan. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso. Las deudas se heredan, compañeros. Perdone, pero yo he visto cuestiones así como personas que gastan su tarjeta y la topan y dicen, ya me voy a morir y ahí se queda todo. No, compañeros, no se equivoquen. Las deudas se heredan. Así como se hereda su casa y su cuenta bancaria, también las deudas se heredan. Si usted, le digo usted es cualquiera, no estoy señalando a nadie. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, fallece y tiene una deuda de 100,000 quetzales con un banco, el banco no se la va a perdonar. El banco le va a cobrar, primero, a su esposa, segundo, a sus hijos, tercero, a sus papás y cuarto, a sus hermanos. Ese es el orden de cubrir las obligaciones. Y el banco no va a regalar 100,000 quetzales. La deuda se hereda. No, por favor, si tienen una idea equivocada de esto, bórrenla, porque las deudas se heredan como la casa y la cuenta bancaria. También viene ahí lo que usted debe en la tarjeta de crédito, lo que usted debe en el Banco de los Trabajadores, lo que usted debe en cualquier entidad financiera, eso lo va a heredar sus herederos. ¿Y quiénes son los principales herederos míos? Cuando digo míos puede ser cualquiera de ustedes también. Mi principal heredero es mi esposa, mis hijos, mis papás y mis hermanos. ¿Cómo heredan? El comerciante, el pariente más cercano mío, excluye al más lejano. No quiere decir, Lic, entonces eso quiere decir que si mi papá o mi tío o quien sea se muere, como yo soy su tío, yo también heredo. No, mire pues, ¿cómo es la herencia? El primero en heredar es mi esposa. No tengo esposa. Mis hijos. No tengo hijos. Mi papá. Mis papás ya se murieron. Mis hermanos.
Mis hermanos también se murieron, no tengo a nadie. El Estado de Guatemala es el que recibe la herencia. Incluye casas, inmuebles y todo. Entonces, es excluyente. Pero si yo tengo esposa y tengo hijos, ellos son mis herederos. Por lo tanto, ellos reciben la deuda y a ellos los van a demandar porque heredaron la deuda. No se equivoquen al creer que si ustedes se muere la deuda con usted. No es cierto. Ese es el primer principio del derecho. Así que tengan cuidado con eso de que se muere usted y se muere la deuda. Eso no es cierto. Y un banco jamás va a perder. Nunca. Licenciado, por eso cuando el banco nos da el préstamo o algo, nos hacen firmar como un seguro de vida, ¿verdad? Exactamente. Pero con el seguro de vida lo que usted quieren es que identifican un beneficiario, porque su beneficiario es el que va a pagar su deuda. De acuerdo. Hay casos donde el seguro paga la deuda. Mire, le voy a decir una cosa. No he sabido de ningún caso en concreto, pero los casos que yo he sabido de seguros, tengo duda de que efectivamente, presumamos, yo presto 100,000 quetzales hoy, ¿sí? Firmé un seguro de que si yo me muero, se extingue la deuda. Me muero pasado mañana, el banco va a perder 100,000 quetzales. Yo tengo mi duda. Yo creo que la póliza de ese seguro ha de tener datos escondidos para evitar eso, porque los seguros hacen eso, compañeros. Tratan de evitar a toda costa que se pague. Y entonces yo vengo, es un ejemplo burdo, tosco si usted quiere, pero ya le digo, yo presto 100,000 quetzales hoy y me muero entre un mes, el banco perdió los 100,000 porque yo firmé un seguro en donde dice que se extingue la deuda conmigo, o tendrá condiciones que no dicen, y que en el momento cuando usted ya no está, ya no va a saber defender a su familia, ya no va a haber quien la defienda. Yo me inclino un poco más por dudar de ese tipo de seguros. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando ustedes contratan un seguro, lo primero que tienen que leer es la póliza. Sin embargo, es lo que menos hacemos. Pero la póliza, usted vea cualquier seguro, la póliza de fuentes 4, de fuentes 6, que de verdad tiene que usted tener una lupa para leerlo. Y como es un documento donde está fuente 6, tiene como 20 hojas, lo menos que hacemos es leerlo. ¿Y cuándo lo leemos? Cuando ya necesitamos. Y ahí nos damos cuenta que las condiciones eran otras a los que nos pintaban. Tengamos cuidado con los seguros, compañeros. No quiere decir que no sirvan, porque el seguro es preventivo. El seguro es un símbolo de responsabilidad. Cuando yo contrato un seguro de vehículo, eso significa que yo soy una persona responsable, porque cuando yo vaya a cometer un daño a un tercero, yo estoy previendo que si llego a darle daño a un tercero, a un seguro le va a pagar a ese tercero. Y ese es un indicio de responsabilidad. Es una persona responsable. ¿Sí? Entonces, veamos esas circunstancias. No nos dejemos guiar. O, por ejemplo, tampoco esto de la tarjeta de crédito. Esto lo han visto ustedes comúnmente, donde dice 0 membresías de por vida. Compañeros, eso es falso. Nos venden con 0 membresías. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque resulta que cuando viene la tarjeta de crédito le dicen gastos administrativos 70 quetzales, gastos de la emisión del plástico 50, gastos por asesoría 30, gastos por seguro total, porque si le pierde la tarjeta yo le pago todo lo que consumió, que también es una falsedad, ¿ya? 20. Total, usted está pagando 100, 120 al mes sin usar la tarjeta. Sume al año, son 1,200, 1,400. Ahí está la membresía que usted le ofrecieron gratis. Entonces, eso es falso comercial. Soy compañeros. Primer principio del derecho mercantil. ¿Cuál es? El lucro. El comerciante es comerciante. ¿Por qué? Porque lucra. Porque su objetivo es ¿qué? Ganar. Tener ganancia. No hay comerciante que pierda. No hay comerciante que usted le regale nada, si no, no es comerciante. Si a usted, el comerciante, le va a regalar, no es comerciante, compañeros. Tal vez será un fraile, una monja, no sé qué, pero comerciante no es. ¿Sí? Tal vez será casa de beneficencia,
pero no es comerciante. El comerciante, su objetivo es lucrar. ¿Y con quién lucra? Con nosotros. ¿Y para lucrar qué se inventa? Artificios. Para usted decir que usted contrata el servicio para incurrir en deudas, para pagar intereses, porque es con los intereses que el comerciante se enriquece. ¿Sí? Así que, compañeros, cuando usted reciba anuncio de tarjeta gratis, 0 membresía, 0 intereses de por vida, 55 meses para pagar, y si usted se muere, se le extingue la deuda, tenga cuidado. Porque ya muerto yo, ¿quién va a defender a mi familiar? Dígame quién. Nadie. Estoy a merced del comerciante. Y va a demandar a mi familia. Y yo lo que quería dejarlo seguro, sí, segura deuda la que les dejó. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Ahí está Melanie, es la que les cobra. Miren, aquí está Melanie. Ni hubiera dicho Melanie, porque mire, ahorita borre su mensaje. No, mentira, son bromas. Ahí dice Melanie, después me toca cobrarles, dice, ya se da cuenta. Melanie, bórrese su mensaje. Pero bueno, estamos bien ahí. Somos las 8:56. Son las 8:56, compañeros. Me agrada que estén de buen humor hoy, el día de hoy. ¿Ya? De verdad que sí. ¿De qué aseguradora es Melanie? No diga Melanie, quédese callada. Va. Entonces, Melanie, por favor, vamos a interrumpir como siempre. Vamos a tomar 10 minutos de descanso y regresamos con la teoría general de las sociedades, que ya avanzamos bastante. Así que, compañeros, por favor, yo les digo, dice, no diga eso, Carlos, no diga eso, mire que está poniendo en riesgo a Melanie. A ver, bueno, entonces nos vemos. Melanie en la mira de todos, ya vio a Melanie, borre su mensaje, le dije. Bien, bueno, está bien. Qué bueno que todos están de buen humor hoy. Vamos a tomar 10 minutos de receso, 10 minutos de descanso, compañeros, como siempre. Regreso a las 9:10 para continuar la teoría general de las sociedades, que esto les va a gustar y ya vimos. Así que, compañeros, tómense descanso, ya les dije. Si tienen un espacio muy pequeño, pongan la silla en medio y den vueltas alrededor de la silla. Esto es ayuda. Hagan un par de cuclillas, estiren sus piernas, tome agua, un café, un dulce, una galleta, porque es necesario normalizar la atención. El adulto, como ya les dije, tiene una capacidad de atención generalmente de 1 hora, a veces de 1 hora y media, y luego empieza a caer. Pero cuando realizamos una actividad diferente, el nivel de atención, como quien dice, se reinicia. ¿Ya? Entonces, tomen agua, un café, un dulce, una galleta, o si quiere usted, pase la escoba en su casa, que eso va a ser bastante bien un ejercicio. Así que, compañeros, en 10 minutos regreso. Con permiso. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día.
Bien, compañeros, vamos a dar continuidad. Este no ¿me entiendes? Bien, compañeros, buenos días. Vamos a nuevamente, buenos días. Vamos a darle continuidad al curso el día de hoy. Por ahí, para las personas que acaban de incorporar o no han recibido todas las clases, yo interrumpo la clase durante unos minutos para recuperar la atención, pero por ahí alguien, tal vez por cortesía me dice feliz día, Lick, es que no me estaba despidiendo ni la clase se estaba terminando. Entonces eso me lleva a aclararles. Yo solamente tomo una interrupción, tomo una interrupción para recuperar la atención, pero no es que se haya terminado la clase. Algunos dicen gracias, Lick, o feliz día, Lick, pero no es la despedida, ¿ya? Entonces por eso nada más. Ah, bueno, se confundió. Ah, está bien. Yo solo para aclarar y que no vayan a ver algunos que vayan a creer que hasta las 9 se termina la clase. Bueno, en primer lugar vamos a ver, continuamos con su libro con la sociedad mercantil. Y vamos a ver que la sociedad mercantil la sociedad mercantil está fundamentada en la libre asociación. La libre asociación está reconocida en la Constitución Política de la República, que dice que dice que todos tenemos tenemos la libertad de asociación. Ese es el fundamento de la sociedad mercantil. ¿Por qué es el fundamento? No de la sociedad mercantil, es el fundamento de las sociedades. Y ahorita le voy a decir por qué es el fundamento de las sociedades. Solo estoy buscando el artículo de la Constitución en donde dice la libertad de asociación. Se me perdió por algún momento. 34, Lick, no. ¿Cuál? 34. Sí, 34, muchas gracias. El 34 dice, se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Ese es el fundamento de la sociedad. Es decir, todos tenemos el derecho de asociarnos en donde nosotros queremos. Asociarnos, organizarnos, reunirnos. Eso da origen a la sociedad. ¿Por qué a la sociedad? Porque la sociedad, estoy hablando primero de la sociedad en general, la sociedad no es más que el grupo o un grupo de personas que se unen con un objetivo común. Esa es la asociación. Si el objetivo mío de asociarme es lucrar, me convierto en una sociedad mercantil. Pero si mi objetivo es reunirnos, pero no para lucrar, sino para prestar un beneficio o una ayuda a la población, entonces puede ser una sociedad civil o puede ser una asociación o puede ser una ONG. El fundamento es la asociación, la unión de varias personas para lograr un objetivo determinado. Entonces, el artículo 34 constitucional es el fundamento de la sociedad mercantil. Esto que se quede bien. Recuérdense que todos aquellos artículos que yo menciono, todos aquellos artículos que están en su libro,
esos van a ser objeto de examen, más su libro, más su código de comercio, más la Constitución. Que no se les vaya a olvidar esto, por favor, porque es necesario que nosotros realmente tenemos que tener claridad en esto. Entonces, el concepto de la sociedad mercantil, entonces, es simplemente el hecho de la reunión de personas para un objetivo determinado. Y aquí el código, aquí su libro le cita el artículo 128 del Código Civil, que le dice que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Esto es lo que dice el Código Civil. Ponen conjunto de bienes para lograr un objetivo. Eso es la sociedad civil. Eso lo dice su texto. Hay dos tipos de sociedades. Bueno, eso para comenzar. La sociedad mercantil realmente lo que hace es que favorece la circulación de mercancías, favorece la prestación de los servicios, favorece realmente el desarrollo de la economía, el hecho de la constitución misma de las sociedades. Y en ese sentido tenemos dos sociedades, una sociedad civil y una sociedad mercantil. La sociedad civil, principalmente, tenemos la característica que está regulada en el Código Civil, la sociedad mercantil en el Código de Comercio. El Código de Comercio tiene 6 sociedades. El Código Civil solo regula una, que es la sociedad civil. El Código de Comercio regula la sociedad mercantil porque su objetivo es lucrar. La sociedad civil no lucra. Su objetivo no es lucrar. Si en algún momento una sociedad civil empieza a lucrar, se desnaturaliza porque entonces ya es una sociedad mercantil. La sociedad civil se inscribe en el registro de las personas en el Ministerio de Gobernación. Perdón, en el registro civil. Perdón. En el Ministerio de Gobernación se registran las asociaciones. La sociedad civil se inscribe en el registro civil. Es una persona jurídica. La sociedad mercantil se inscribe en el registro mercantil. Se le aplica las mismas conceptos de personalidad y capacidad a las sociedades. Por eso ya les digo, aquí ya no necesito explicar capacidad, personalidad, ya lo expliqué. Las dos son personas jurídicas. Una se inscribe en el registro civil y otra se inscribe en el registro mercantil. Una tiene ánimo de lucro, el otro no tiene ánimo de lucro. Esa es la diferencia. La sociedad mercantil obligatoriamente tiene que llevar contabilidad. La sociedad civil no es obligatoria. Entonces, esas son las diferencias, porque no lucran. Entonces, veamos esas principales diferencias entre sociedad civil y mercantil. Si alguien no lucra, no es mercantil. ¿Ve? Por eso, cuando nosotros estudiamos los principios, y los principios es el lucro, nos damos cuenta en automático que eso que le ofrezcan a usted todo gratis es mentira. Eso es totalmente falso. No puede ocurrir, si no, no es mercantil. ¿Ya? En serio que no. Entonces, en la historia, las sociedades se clasifican no como ahorita. Hay una clasificación, digámosle, que le llamamos doctrinaria. Doctrinaria que los estudiosos del derecho han fijado. Y hay una clasificación legal. La clasificación legal está en el Código de Comercio. Para la ley hay 5 clases de sociedades. Sociedad anónima, responsabilidad simple, responsabilidad limitada, en comandita simple, comandita por acciones y la de emprendimiento. 6, perdón. ¿Sí? Hay 6.
Mientras que la sociedad civil, perdón, mientras que los estudiosos del derecho, los que escriben derecho, los que escriben libros, eso se llama clasificación doctrinaria. Entonces diferenciamos la doctrinaria de la clasificación legal. La clasificación legal, como su nombre lo dice, está en la ley, en este caso en el Código de Comercio. ¿Diana había pedido levantar la palabra o se arrepintió o no? Sí, Lick, solo para consultarle si está compartiendo su pantalla o si No, solo no, está explicando. no estoy compartiendo. Ah, bueno, muchas gracias. Va, está bien. Entonces, algunas las que estudian el derecho, eso está en su libro, ¿yo? Eso no van a tener, no estoy compartiendo pantalla, eso está en su libro. Ya voy a compartir pantalla. No en todos los temas comparto pantalla. Y cuando comparta, ustedes saben que no es que esté llena de letras, sino que en algunos casos se llena de letras, en otras lo necesario, en otras solo dibujitos para que me sirven para explicar. ¿Ya? Entonces, hay sociedades que atienden a las personas, hay sociedades que atienden al aporte que dan las personas, y entonces se le llaman sociedades de personas y sociedades de capital. Estos son los que estudian derecho, son los que lo escriben, ¿sí? Hay unas sociedades que tienen responsabilidad limitada y otras que tienen responsabilidades ilimitadas. ¿Qué quiere decir responsabilidad limitada? Que si yo formo una sociedad, mi patrimonio, mis bienes, no se van a ver afectados nunca. Y otras que mi patrimonio responde por las obligaciones de la sociedad. Si la sociedad realiza un préstamo y la sociedad no paga, que es una persona jurídica, entonces los socios pagan. Ya lo vamos a ir detenimiento, ya lo vamos a ir viendo esto para que comprenderlo ustedes. Ahora, toda sociedad de las 6 mercantiles tienen 3 elementos. El elemento patrimonial, el elemento formal y el elemento personal. Personal, voy a abrir solo quiero ver si tengo aquí una pantallita para... Aquí está. Esto es bien importante de toda sociedad porque aquí es donde la mayoría, oiga bien lo que le estoy diciendo. En este tema, la mayoría, ahora sí estoy compartiendo. En este tema, la mayoría le va mal en el parcial. Por eso es que lo tengo aquí en una diapositiva. A la mayoría le va mal. Una cosa son los elementos de la sociedad, ¿sí? Perdón. Elementos de la sociedad. ¿Sí? Elementos. Estos 3 elementos son lo que sirve para que una persona jurídica se constituya. Y estos son los órganos ya cuando está constituida la sociedad. ¿Se recuerdan cuando lo vimos? La persona jurídica. Ya constituida, esta sociedad tiene 3 órganos, pero para constituirse necesita un elemento personal. ¿A qué se refiere esto? A los socios. Para que haya una sociedad y exista, tiene que tener socios. Personas que aportan bienes, que aportan capital, que aportan conocimientos para constituir una persona jurídica que ya vimos que es, recuérdense que es una ficción jurídica, un invento jurídico. Creo que realmente ya lo vimos, ¿se recuerda? Ahora es cuando toda aquella explicación cobra sentido, porque no existe, es un invento, pero para eso se necesita socios, y esto lo vimos aquí, miren, ¿se recuerdan? Mira, regreso acá, vamos a ver, aquí está, ahorita lo regreso. Aquí está, ¿ven?
Aquí. ¿Recuerden? Se necesitan socios para construir esta sociedad. Un todo, una persona jurídica. A estos socios que sirven para integrar la sociedad, ese es el elemento personal. Se necesita un elemento patrimonial. Estos socios van a aportar capital, dinero, bienes, o van a aportar trabajo. ¿Cómo así, Lick? Mire pues, trabajo, mire, trabajo. Para estos socios hay un socio que se llama capitalista. Ese socio aporta dinero. Por ejemplo, miren, compañeros, juntémonos 3, por ejemplo. Regreso a la zapatería, ¿sí? Fíjate que yo tengo, imagínense ustedes que el socio le diga A, le dice a B, fíjate vos que yo tengo 100,000 quetzales y quiero poner un mi negocio. 100,000. Y entonces el otro le dice, solo que a mí también vos, pero yo dinero sí no tengo vos. Mira, yo lo único que Dios sí, pues ya tengo 30 años de elaborar zapatos de la más alta calidad. Trabajé, por ejemplo, yo le trabajaba los zapatos a Saúl Méndez y fíjate que también le trabajaba los zapatos, por ejemplo, a otra renombrada venta de trajes, por ejemplo, ¿sí? Pero dinero si no tengo vos. Y entonces viene el socio capitalista que tiene los 100,000 y le dice, pero mira, hagamos sociedad, porque vos me vas a elaborar esos zapatos con las mismas calidades que elaboraban los de Saúl Méndez, ¿sí? Y yo pongo el capital, los 100,000, y luego vemos cómo nos dividimos las ganancias. Él tiene el capital, pero él no sabe ni poner un clavo. Él no tiene capital, pero construye los mejores, elabora los mejores zapatos. Y entonces esta sociedad se puede constituir por un socio capital y este se llama un socio industrial. Él no tiene dinero, pero sus conocimientos especializados es el aporte que tiene. Entonces, los socios pueden ser capitalistas o socios industriales. Los socios industriales no aportan capital, pero aportan un conocimiento especializado o un expertise, que es experto en algo. Entonces, ahí se constituye también la sociedad. Entonces, este capital de los 100,000, este capital, mire pues, regreso aquí para que vean, para que me comprendan, y entonces viene él, y él es el que dice, yo tengo 100,000. ¿Sí? Yo tengo 100,000. Esos 100,000, él los aporta a la sociedad, ¿ve? Entonces, esos 100,000 ya no son del socio A. Eso ya pertenece a la sociedad. Y entonces, esos 100,000 entran a la sociedad y esos 100,000 ahora dejan de ser el patrimonio, dejan de ser el patrimonio de A y ahora es el patrimonio de la sociedad o el patrimonio del comerciante social. ¿Ve? Ese es el elemento patrimonial. Y luego tiene un elemento formal. ¿Cómo hago para crear que exista una sociedad? Contrato a un notario y el notario me va a faccionar una escritura pública en un papel que solo lo tienen los notarios, que se llama papel especial para protocolo. Eso solo lo tienen los notarios. Y entonces, en estos papel especial, estos se llaman una escritura pública. Y entonces la sociedad se va a fundar en una escritura constitutiva, se llama.
Entonces, el notario se reúne con los socios y le dice, bueno, ¿y usted qué va a dar? 100,000. ¿Y usted? El trabajo. Ok. Y mire, ¿y las acciones cuántas van a ser? Dice que nosotros queremos 100 acciones. ¿De cuánto? De 1,000. Ah, ¿y cómo van a hacer la sociedad? ¿Y cómo se van a organizar? ¿Y va a haber socio administrador? ¿Va a ser consejo de administración? Ya lo voy a explicar cuando venga acá. Ah, ok. ¿Sí? Y entonces, redactan la escritura con todas las especificaciones de la sociedad. ¿Sí? Una sociedad puede tener 40 o 50 hojas de constitución. Y estos son los estatutos de este comerciante social. Aquí dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se llega a perder el capital? Aquí dice, ¿qué pasa si socio industrial se va? Aquí dice, ¿qué pasa si yo quiero vender mis acciones? Todo lo dice aquí. Esta se llama escritura constitutiva. Esta escritura constitutiva se presenta en el registro mercantil, ¿sí? La ley la califica el registro mercantil y si está bien, con esto es que se inscribe esta sociedad o este comerciante social. Entonces ya lo inscriben y nace a la vida jurídica y adquiere capacidad y personalidad el comerciante. Este es el elemento personal, patrimonial y formal de la sociedad. Sirve para elementos para que se forme la sociedad. Aquí, ya formada la sociedad, ya inscrita, ya con personalidad y capacidad jurídica, entonces ya la sociedad tiene 3 órganos. Y el más importante es el órgano de soberanía. El órgano de soberanía está integrado por, ya voy a regresar un poquito acá, pero ahorita solo para que lo vean. El órgano de soberanía y decisión está integrado por todos los socios, es decir, todos los socios, en este caso es el socio A, el socio B, el socio C y el socio D. Los 4 socios reunidos hacen el órgano de soberanía o de decisión. ¿Por qué? Porque cuando los socios se reúnen, los socios son los que toman las decisiones de qué es lo que va a hacer la sociedad. Si se va a cambiar, si va a hacer un préstamo. ¿Por qué? Porque resulta que el A, fíjese que aportó 100,000, ¿sí? Pero resulta que los 100,000 se contrató el local, todo, el mostrador, las estanterías, 1,000 pares de zapatos y los 100,000 se acabaron. Pero la sociedad necesita capital. Entonces, en una asamblea general, donde estén todos los socios, van a decidir que le van a prestar, hacer un préstamo al banco, porque todo ya está invertido y ya no tiene dinero, pero necesitan capital. Entonces, en reunión los socios deciden hacerle un préstamo al capital, al banco, de otros 100,000. ¿Sí? ¿Ok? Otros 100,000. El banco dice sí. Y entonces le inyectan otros 100,000. Aquí, miren. El banco les dice sí y le prestan otros 100,000. Este patrimonio y esta deuda es del comerciante, de la sociedad, no del socio A, B, C y D. He aquí la diferencia entre la responsabilidad limitada y ilimitada. ¿Sí? Sí. La sociedad no puede pagar, en la responsabilidad limitada, el patrimonio de los socios está salvado. Él tiene su casa, él tiene su carro, él tiene su trabajo, y él tiene, no, aquí tiene 2 casas, y tiene 2 carros, y gana bien en el trabajo. Estos bienes
no se ven afectados porque son personales. La sociedad tiene que pagar y responder porque recuérdense que es una persona diferente. ¿Cómo va a pagar y responder? Es otra historia, eso es más adelante, ¿sí? Pero esto es lo que yo quiero que comprendan. No se va a ver afectados sus bienes, pero cuando la responsabilidad es ilimitada, como por ejemplo en el caso de vamos a ver de una sociedad, entonces ahí sí, si la sociedad no tiene para pagar, el banco puede demandar, puede embargar los bienes de los socios. Y eso no es aconsejable. Por eso hay sociedades que casi no se ven o no existen, porque la responsabilidad es ilimitada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo voy a crear una sociedad, voy a aportar capital, pero yo no quiero que mis bienes se afecten. Entonces así va a ser la modalidad de la sociedad que yo voy a adquirir. Por ejemplo, la sociedad anónima. La sociedad anónima, yo la constituyo, pero mis bienes jamás van a ser afectados. Y si la sociedad se endeuda, problema de la sociedad porque somos dos personas diferentes. En cambio, otras sociedades no. Entonces, vemos entonces que tenemos el órgano de soberanía porque los socios reunidos forman el órgano de soberanía. Ellos son los que toman las decisiones de qué se va a hacer dentro de la sociedad. Por eso se llama de soberanía o decisión. Y luego tenemos el órgano de administración. El órgano de administración, como su nombre lo dice, administra, ordena, organiza la sociedad y acata las decisiones del órgano de soberanía. Es el administrador. Administra, organiza, ordena y acata las instrucciones de su órgano de soberanía, que su órgano de soberanía son todos los socios. Entonces la pregunta aquí es, entonces si yo soy socio, yo no puedo tomar decisiones en la sociedad, solito no. Tiene que estar en asamblea. Y entonces ya nos vamos a ver las asambleas generales, ordinarias, extraordinarias. Cuando se reúnen todos los socios, estamos en una asamblea general. Un socio aislado, solito, no puede tomar ninguna decisión que vaya a afectar a la sociedad. Porque es en asamblea, la reunión de los socios. La asamblea no tiene nada que ver que son 4, 8, 10, 40, 50, 100 o 400. No. Una vez se reúnen todos los socios y si solo fueran 3 los socios, esa es la asamblea general. Y el órgano de administración, que puede ser un administrador único o un consejo de administración. Ya, esto solo para adelantar, para que sepan, porque eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Es el que ejecuta. Y el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización generalmente, la fiscalización es controlar, verificar si el administrador está ejecutando bien sus gastos. Vamos a ver si tiene respaldo las facturas, si los bienes los está comprando, lo que voy a vender yo y lo que está en inventario tienen una fuente legal. Esa es la fiscalización. Si no hay malversación de fondos, si no el gerente se está yendo a almorzar a Palermo, si se está yendo a almorzar a don Emiliano y tiene facturas y almuerzos de 800, 1000, 1500, eso es lo que no, eso es lo que hace la fiscalización. Y en la fiscalización la pueden desempeñar los mismos socios o un auditor externo. Usted, como contador público y auditor, si usted fuera a ser contador público y auditor, usted puede estar en el órgano de fiscalización, porque la fiscalización puede ser externa. Contrato a un auditor externo para que venga a ver si la administración se está llevando bien. O los mismos socios pueden realizar la tarea de fiscalización. Entonces, vemos elementos de la sociedad, personal, patrimonial y formal, órganos de la sociedad ya formada, soberanía, administración y fiscalización. Esto en los exámenes, compañeros, es un verdadero problema para los estudiantes cuando no lo entienden, porque se confunden. Confunden los elementos con los órganos y viceversa. Por eso lo estoy dando con esta y es lo que tengo en la diapositiva. Porque trato de que la experiencia me enseñe en beneficio de ustedes mismos. Que los errores que han cometido en otros años no los cometan ustedes.
¿Ya? Entonces vemos que elementos, personal, patrimonial y formal, y órganos de soberanía, de administración y fiscalización. Licenciado, perdone la pregunta, ¿estos son de todas las sociedades o de una en particular? De todas las sociedades mercantiles. Todas tienen un órgano personal, un órgano patrimonial y un órgano formal. Y todos tienen, perdón, un elemento personal, un elemento patrimonial y un elemento formal. Y todas las sociedades tienen órgano de soberanía, tienen órgano de administración y órgano de fiscalización. Lo único que en algunas sociedades este órgano tiene alguna variación. Eso es todo, pero siempre hay administración. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos? Es que ahorita estoy proyectando, no puedo ver. Buenos días, licenciado. Disculpe, solo tengo una pequeña duda. Bueno, es más como una observación que he notado. Entonces, por ejemplo, en los elementos de la sociedad es más como las cosas que son más tangibles y en los órganos de la sociedad se muestra lo que no es tangible. Es algo como lo estoy relacionando, pero no sé si estará bien. No. Creo que lo está relacionando mal. ¿Por qué lo está relacionando mal? Porque todos estos elementos son tangibles. Por ejemplo, el órgano de soberanía. El órgano de soberanía, por ejemplo. Solo me apagan los micrófonos y no van a hablar. Por ahí hay alguien que sabe en dónde está y lo que menos le interesa es la clase. Que es lo que ya hemos visto, como yo les digo la otra vez, el problema es que como está el examen y el examen puedo sacar mi libro, no se confíe, compañero. Yo lo único que le puedo decir es no se confíe, porque puede tener una sorpresa en el examen. Aunque haya leído el libro, si usted no lo entendió, le va a ir mal. De verdad, compañeros, no se confíe, por favor. ¿Cuál es el órgano? ¿Qué es el órgano de soberanía? La reunión de socios. Y si estos fueran los socios, son materiales. Aquí está Carlos, aquí está José, aquí está Roberto y aquí está María. O sea, son tangibles. Se pueden ver. Ah, pero él aportó 100,000. Ah, bueno. Luego, ellos, fíjese bien, ellos, para ver los órganos, esperen. Para ver los órganos, imagínese usted, estos 4 que están evidentes, es así como lo que yo estoy viendo ahorita, ¿sí? Ustedes ven los muñequitos, igual nosotros podemos ver a las personas. Y ellos toman una decisión de que se va a arrendar un local para poner otra zapatería. Y esa decisión está plasmada en un acta de la asamblea. Y esa acta está escrita en blanco y negro. Y aquí dice que se autoriza al administrador para que contrate un nuevo local y poner una nueva zapatería. Y esta está firmada por los socios. Y esto es la decisión. Pero esto está en un acta. Es física, palpable, tangible. Es más, esta acta se inscribe en el registro mercantil. Imagínese usted. Es tangible. Se puede ver. Y viene luego y voy a contratar a Jaime Aparicio, porque es auditor, y yo a Jaime Aparicio le digo, señor auditor Jaime Aparicio, yo lo que necesito es que usted elabore un estado, en una auditoría de los estados financieros al final del año para saber cuánto me generó la nueva zapatería que yo puse. ¿Sí? Jaime Aparicio es una persona física. Él va a presentar un informe de auditoría. Y este informe de auditoría va a tener los resultados, va a tener una opinión, con salvedades, sin salvedades, o se va a abstener de opinión, porque es un auditor. Todo es palpable, todo es visible, todo es observable. Entonces,
Esto es para responderle y para aclarar un poco, ahondar más en la explicación. ¿Estamos claros? Ya le comprendí. Muchas gracias. A mí me interesan estas intervenciones porque podría ser un poquito la confusión de algunos y entonces esto ayuda a aclarar mucho más el tema. ¿Ya? Y le agradezco mucho su intervención. ¿Estamos bien ahí entonces? Ahora. Vemos aquí. Todo esto está en su libro. Yo cuando no está en su libro, yo le digo, esto no está, apúntelo. Esto está en su libro. ¿Sí? Me voy a quedar con este. Con este elemento este está en su libro todo. Me voy a quedar un poquitín aquí. Aquí se me pasó un poco la mano, pero no tenía que borrar todo esto. Ahorita lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en esto. Aquí tengo, recuérdense, la escritura constitutiva, que puede tener muchas hojas. ¿Sí? Están en escritura pública, los elabora un notario, un abogado. Y al final de la escritura, ¿sí? No importa las hojas que tenga, y aquí están todas las condiciones, aquí va a firmar los socios. Todos los socios firman aquí, al final. ¿Sí? Esto que está aquí, esto es un contrato. Esto es un contrato. ¿Sí? Es un contrato de sociedad mercantil. ¿Sí? Y esto es un negocio jurídico plurilateral porque varias personas firman este contrato para darle origen a una persona jurídica. Le dotan de patrimonio propio. Ese es un contrato plurilateral. La mayoría de los contratos de compraventa, arrendamiento, son dos partes. Comprador y vendedor, arrendante y arrendatario, asegurado y asegurador, ¿sí? En este contrato hay muchos socios, pueden haber 3, 4, 5. Por eso se llama, es un contrato plurilateral, porque tiene varias partes el contrato, ¿sí? Este contrato es un contrato que se llama solemne, porque eso está en su libro. Se llama solemne porque está en una escritura pública autorizada por un notario. Es plurilateral porque todos los socios y varios socios firman. Es oneroso, ¿ya? Porque aquí aportan patrimonio. Entonces, es un contrato unilateral. Ya vamos, plurilateral. Ya vamos a ver para el primer parcial, para el segundo parcial, todas las características de los contratos. Ahora, ese contrato, ¿sí? Da origen cuando se inscribe a la personalidad, da origen a la capacidad. Y este contrato, aquí, en este contrato, es en donde se va a escribir la denominación o la razón social de la sociedad, que es, ¿qué? El nombre del comerciante o de la persona social, ¿sí? O el comerciante. Aquí los socios dicen, constituimos una sociedad, el zapato, sociedad anónima, que llevará de nombre, ahí que recibirá la denominación de, ¿ya? El zapato roto, sociedad anónima. Ahí recibe la denominación. Este contrato da el derecho a los socios de usar la denominación de la sociedad, porque ahí está en la escritura, y esta escritura, recuérdense que se inscribió en el registro mercantil. Por eso es que cuando usted constituye una sociedad, usted tiene que ir al registro mercantil para saber si ya no hay otra sociedad con igual o el mismo nombre. Si hay otra sociedad con el mismo nombre o igual nombre, usted tiene que cambiar su denominación. Así funciona. Entonces, este es el elemento. Aquí es donde usted le pone un nombre a su comerciante social. Y ese nombre usted tiene el derecho de
usarlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos brevemente, los elementos y los elementos y órganos de la sociedad mercantil. Entonces, si usted se da cuenta, la sociedad también es sencilla de comprender. Y si usted se da cuenta, todos los temas del derecho son sencillos de entender. Pero usted, lógicamente, tiene que ir leyendo con el Código de Comercio que le cita su texto, porque de eso lo voy a examinar. Entonces, por favor, tengamos claridad ya que esta forma de entender el derecho es sencilla, es fácil, no tiene nada complicado. Ahora sí, ¿tiene que leer un poquito? Sí, tiene que leer un poquito. Sí, tiene que leer su texto. Sí, tiene que leer su código. Sí, pues, pero ya lo entendió, que es lo importante. Lo que yo busco es que usted lo comprenda y cuando usted vaya a leer, lo va a entender perfectamente bien. Pero sin esta explicación y usted lee el libro, es como que estuviera leyendo chino, no va a entender. Pero ya después de esto, usted ya va a entender lo que ahí está ocurriendo, lo que el libro le dice, lo que el libro le explica. ¿Sí? Las sociedades se pueden disolver, se pueden fusionar con otras. Por ejemplo, el ejemplo que yo tenía, imagínense, aporté 100,000, no hay quien nos preste, viene un socio y dice, pues yo me salgo, ya no participa, y entonces incurre, por ejemplo, en una cuestión, por ejemplo, que se llama causas de disolución. El Código de Comercio establece las causas de la disolución. Por ejemplo, que solo quede un socio. Eso es causa para disolver una sociedad. Ya todos saltaron del barco, ya no quieren, se queda solo un socio, y entonces un solo socio no puede estar en una sociedad anónima. La única sociedad que permite un solo socio es la de responsabilidad, es la de emprendimiento. Todas las demás no permiten un solo socio. El tener un solo socio implica causal de disolución. ¿Qué quiere decir? Vamos a cancelar la sociedad en el registro mercantil. Y para eso hay un procedimiento de disolución que establece su código de comercio. ¿Cómo se disuelve? ¿Cuáles son las causas de disolver una sociedad? Y unas causas de disolver son el que se quede un solo socio, el que se pierda el capital. Aquí nos encontramos en una cuestión. Licenciado, ¿se puede excluir a un socio? Es decir, sacarlo. Efectivamente, se puede sacar o se puede retirar una vez incumpla o cumpla con las condiciones que establece su escritura constitutiva y el Código de Comercio. Por ejemplo, el hecho de que, imagínese usted que un socio, ¿ya? Por alguna razón, se quedó, a ver, bueno, no encuentro yo, digamos, una palabra. La palabra es legal, es interdicto. La palabra coloquial es se volvió loco. Imagínense que se enloqueció. ¿Sí? En derecho se declaró interdicto. Esa es una causa para excluir a un socio. O, por ejemplo, que un socio fuera condenado por un delito de estafa. Es un delito contra la propiedad. Y el Código de Comercio dice, si alguno de los socios son condenados por un delito contra la propiedad, esa es una razón para excluirlo. Entonces, el Código establece condiciones para poder excluir a un socio. Lejos de eso, fuera de eso, no se puede excluir a nadie. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que sí puede, ¿ya? De
excluirlo. Pero no quiere decir que se excluya y se va bonito para allá, no. Si le causó daño a la sociedad, él responde por el daño que le causó a la sociedad. Imagínense que haya estafado a la misma sociedad, pues responde por los daños causados. Entonces nos damos cuenta que se puede excluir o que se puede retirar un socio, pero la norma establece en qué caso se puede, ¿sí? Igual la sociedad se puede disolver, ¿sí? Se puede disolver porque sea, imagínense ustedes, se cumplió el plazo de la escritura. Generalmente las escrituras no tienen plazo, pero imagínense que digan ustedes, porque esto es libertad de los socios, que ustedes han dicho, fíjese, licenciado, al notario le digan, yo quiero que esta sociedad va a ser por 10 años, y de ahí ya no. Llega a los 10 años y esa es una causa de disolución, se disuelve, ¿ya? Porque ya no pueden realizar el objeto social. Ya voy, Fermín. Imagínense, usted tiene una sociedad de venta de zapatos y resulta que se le acabó el inventario, ya nadie le presta, ya no puede vender zapatos, el objeto de la zapatería que era vender zapatos ya no está. Entonces, esa es una causa de disolución porque ya no puede seguir cumpliendo con el objeto que dio origen a la sociedad. O, por ejemplo, imagínense usted que aquella persona aportó 100,000 quetzales y se perdieron por más del 60% del capital aportado. Imagínense usted, mandamos a traer 1,000 pares de zapatos a El Salvador, pagamos 80,000 quetzales. Y oh, sorpresa, nos estafaron, no existía el comerciante allá porque lo compramos por internet. Y cuando nos vamos a El Salvador a ver, no existe. En donde está ahí, en donde está la sede social de la empresa, es un basurero. Y vamos al registro mercantil de El Salvador y no existe. Nos estafaron, perdimos 80,000 quetzales. Si se pierde más del 60% del capital, esa es una causa de disolución de una sociedad. Y así el Código de Comercio, ¿sí?, establece otras condiciones que ustedes van a ver. Si es alcohólico, se aplica la interdicción. Sí es posible, cuando el alcoholismo sea incontrolable y efectivamente, esto es común, compañeros, ¿eh? Lo que pasa es que las personas no lo saben. Pero, por ejemplo, imagínense usted, yo siempre me pongo de ejemplo yo. Mi papá es alcohólico, ¿sí? Se gasta todo el sueldo mensual en alcohol, no da para la casa, no me aporta, y fíjese que él es el propietario de la casa y ha sacado, por ejemplo, a vender algunas cosas de mi papá. Fíjese que la otra vez sacó mi computadora a venderle. Entonces, en cualquier momento podría dilapidar el patrimonio. Es decir, va a vender la casa por 1,000 quetzales para una botella. Entonces, en ese caso, usted puede promover un proceso de interdicción para que declaren interdicto a su papá porque él no tiene la capacidad ni se llama la capacidad cognitiva, intelectiva para diferenciar, y además estoy en riesgo de que me pueda dejar sin patrimonio. Se le puede declarar interdicto. Eso significa como incapaz legalmente para tomar una decisión. Y si se declara interdicto, entonces ya no podría vender la casa y de esa manera nos aseguramos. Sí se puede declarar un alcohólico interdicto, sí se puede declarar a un drogodependiente o a un drogadicto o que depende de sustancias o de estupefacientes, también se puede declarar interdicto. Principalmente cuando ya no se tiene control sobre el consumo de drogas, lo primero que se hace es empezar a vender las propiedades, sacar a vender las cosas de la casa, robar a pequeñas cosas para comprar y agenciarse de droga. Yo tuve un caso muy particular, sumamente impactante. Esto es real, compañeros, esto no es mentira. Me llegan casos por ejercicio libre de mi profesión, pues me llegan casos de toda naturaleza, y es en donde una madre dependiente de drogas, cocaína, piedra y no sé qué otra cosa, crack y no sé qué cosas, ¿sí?, empezó a vender las cosas de la casa. Tenía 3 niños, pero los 3 niños no podían oponerse, ¿sí? Empezó a sacar la refri, la estufa, el comedor, la tele, hasta la misma cama en donde dormía.
al punto de dejar el apartamento o la casa casi o totalmente vacía. Y se tuvo que asegurar el apartamento porque estaba a su nombre para que no fuera a vender la propiedad y dejar a los niños en la calle. O sea, hasta eso llega. Y entonces se aseguró la propiedad a través de mecanismos legales. Esto es real, compañeros. Esto es derecho. Por eso yo les digo, el derecho no es teoría. El derecho no es un curso teórico. El derecho es un curso práctico. Lo vivimos, lo vemos todos los días, en todo momento. Hasta en donde ustedes no tienen idea. Por ejemplo, ustedes no tenían idea de esto. Se puede declarar en estado de interdicción para que no pueda vender los bienes en perjuicio de la familia. Se puede. Esto es derecho, compañeros. ¿Sí? Se tuvo que expulsar a la señora en protección a los niños a través de medidas de seguridad. Entonces, vea, se puede. Esto es derecho, compañeros. Esto es la vida real. Esto no es teoría. Yo no sé por qué ustedes vienen. Es que el derecho es teórico, Lick, es el curso más feo que recibimos. Mira, usted que hay que leer. Sí, hay que leer. Es que hay que leer, no hay otra manera de aprender, compañeros. Bien, Lick, copiando en los exámenes. Eso no es aprender. Eso es ganar un curso por ganar sin aprender nada. Y el perjuicio va a venir para usted mañana, no ahorita. Usted ahorita feliz porque ganó el parcial con 30 porque copió todo. Qué felicidad que no le va a servir para nada. Hay que aprender, compañeros. El curso no es teórico. El curso es práctico. Fermín, disculpe que se me había pasado, Fermín. No hay problema, Lick, gracias. No, solo quería un ejemplo más que todo de excluir a un integrante, a un socio en una sociedad anónima. Tal vez un ejemplo. Ya le quedó. Como pasó el